nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una loción solar que tiene Nivea con factor de protección solar de 50. Vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, vamos a centrarnos bien en profundidad en todos estos filtros ultravioleta que contiene, vamos a ver qué estatus tienen actualmente en la ECA, en la European Chemicals Agency, y por último vamos a ver un poco el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como comentaba en este vídeo, vamos a conocer y analizar esta loción solar que tiene Nivea. Y lo más importante y primero que tendríamos que tener en cuenta es cuál es la diferencia entre una loción y una crema solar. Y aquí lo que más vamos a sentir una diferencia va a ser en esta textura. La loción tiene una textura mucho más liviana que una crema. En cuanto a la hora de absorberse, según sea nuestro tipo de piel, siempre una loción se absorberá mucho más rápidamente que una crema, simplemente por esta proporción acuoso-oleosa que tendría cada una de ellas. Bien, y ahora que ya hemos visto un poquito esta diferencia, vamos a irnos a su etiquetado a ver qué nos resalta antes de enfrentarnos a todo el listado de ingredientes. Y es que nos dice fundamentalmente que nos da una alta protección, ya hemos visto que tiene este factor de protección solar de 50, así que cuando vayamos al listado de ingredientes buscaremos cuántos filtros tiene, cuántos filtros ultravioleta tiene, para ver si sí que podríamos tener esta alta protección solar. A continuación nos indica que es una fórmula resistente al agua y algo más importante, nos dice que nos va a conseguir proporcionar una hidratación de 48 horas, es decir, que va a contener elementos que nos van a aportar esta hidratación para mantener nuestra piel hidratada a la vez que protegida de las radiaciones ultravioleta. Por último comentaremos que en el etiquetado también nos resalta el modo de uso. El modo de uso sería como cualquier otro protector solar, simplemente deberíamos aplicarlo unos 30 minutos antes de estar expuestos a la radiación ultravioleta y hacer una reaplicación aproximadamente cada 2 horas. Como también es resistente al agua, no tendríamos que preocuparnos de volver a reaplicarlo justo después de bañarnos, etc., pero sí tener en cuenta estas 2 horas de reaplicación del producto. Dicho esto, sí que nos añade la importancia de la cantidad de producto que apliquemos. Y es que esto es bastante importante. Es cierto que tenemos que aplicar una buena cantidad de producto para que sintamos así todos sus beneficios. Y es cierto que muchas veces pecamos de aplicar muy poquita cantidad y después sentimos que no nos ha protegido lo suficiente. Así que es importante también que apliquemos una cantidad bastante generosa para que sintamos así la protección. Bien, y ahora que ya hemos visto toda esta información que venía en el etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes. Y sí que tengo que decir que en el listado de ingredientes nos vamos a encontrar muchos elementos que muchas personas no queréis utilizar en vuestros cosméticos ni en vuestros protectores solares, así que primero os voy a decir un poquito qué nos encontramos en líneas generales, luego vamos a profundizar bien en los filtros que contiene y justamente haré mención a algún activo o algo más interesante que podemos encontrar en el listado de ingredientes antes de hacer esta valoración y de ver el precio que tiene. Para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, con tendencia a irritarse, etc., tened en cuenta que esta loción solar de Nivea contiene tanto perfumantes como también alcohol desnaturalizado en su composición. Añadido a esto, para todas las personas que no queréis utilizar siliconas y que no queréis utilizar cosméticos que contengan sal en su composición, que sepáis que también lo contiene en su listado de ingredientes. Añadido a esto y haciendo un cómputo global, tiene 7 filtros en su composición y sí que me voy a ir deteniendo un poquito para que veamos bien el estatus en el que se encuentran actualmente en la ECA y, como he comentado, resaltaré algún activo algo más interesante. También tener en cuenta que a la hora de estar viendo si contiene sal o no en su composición, vamos a ver bien en qué lugar se encuentra. Sé que muchas personas la sal sentís que reseca vuestra piel, etc., pero en este caso se encuentra muy de cara al final del listado de ingredientes, por lo que no deberíamos de sentir ningún tipo de secor en nuestra piel, que sintamos nuestra piel algo descamada, etc. Pero esto lo comentaré cuando hable en qué lugar justamente se encuentra en el listado de ingredientes. Por lo pronto tengamos en cuenta que para las personas que tengáis las pieles sensibles sí que contiene elementos que pueden producir irritación, sensibilidad, etc. Y no hablo únicamente de los perfumantes, sino de este alcohol desnaturalizado que se encuentra en una proporción bastante arriba en el listado de ingredientes. Comenzamos así a conocer todo el listado de ingredientes, que tiene bastantes ingredientes, tiene 34 ingredientes en total, así que vamos a centrarnos un poquito en los que están en una mayor proporción al principio de la fórmula y luego haremos mención a alguno que podamos destacar que encontremos más adelante. Lo que encontramos en los primeros lugares sería, en primer lugar, el agua. A continuación encontraríamos la glicerina, que como ya sabemos es un humectante, un hidratante que se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo, y es por esto que nos dice que mantendría nuestra piel hidratada durante mucho tiempo. Ahora veremos si realmente vamos a conseguir esta hidratación que nos dice durante 48 horas. Me parece un claim
que está un poquito por encima de las propiedades que podría tener esta glicerina. Y a continuación tendríamos un emoliente. Como ya sabemos, los emolientes se encargan de mantener nuestra piel con este tacto suave, etcétera, actuarían como suavizantes de nuestra piel. Y es a continuación, el número 4, donde encontramos este alcohol desnaturalizado. Y por eso comentaba que está en una proporción bastante alta, lo estamos encontrando en el número 4 del listado de ingredientes. Así que para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente con tendencia a irritarse, sensibles, etcétera, tengamos en cuenta que en el número 4 estamos encontrando este alcohol desnaturalizado. Pasamos a hablar de los filtros que encontramos en toda la composición de esta loción, y es que encontramos, como he comentado, 7 filtros en total. Os voy a dejar por aquí qué filtros son y en qué lugar se encuentran, pero voy a centrarme en los que actualmente están en la ECA en un estatus de estar evaluándose algún tipo de sospechosos de ser disruptores endocrinos, de ser bioacumulativos, tóxicos, etc. Los que no digan nada, indicaré que evidentemente ahora mismo en la ECA están regulados, indicaré qué concentraciones se puede utilizar en nuestros cosméticos, pero no supondrían ningún tipo de problema, ni se está evaluando actualmente nada con ellos, no se están realizando estudios, etc. En el número 5 encontramos un filtro ultravioleta químico que se está evaluando actualmente de ser bioacumulativo y tóxico. Tenemos que tener en cuenta algo que digo siempre, se está evaluando. Que pueda ser bioacumulativo y tóxico no implica que lo sea, simplemente se están llevando a cabo todos los estudios, ensayos, etcétera, necesarios para corroborar si es así o no. Simplemente os comento qué estatus tiene actualmente en la ECA, pero sí que es cierto que se ha establecido una concentración máxima que sería de un 5% a utilizar en nuestros cosméticos. En los números 7 y 8 encontramos otros filtros ultravioleta químicos que están regulados. Uno estaría a un 10% máximo de concentración para poder utilizar en nuestros cosméticos y otro al 5% de concentración, pero el estatus actual en la ECA no se está realizando ningún tipo de estudio y no son sospechosos de ser ni bioacumulativos, ni tóxicos, ni nada. Están regulados y estas serían las concentraciones máximas a las que se podrían utilizar. Y llegamos así al número 9, donde encontramos un filtro ultravioleta mineral que sería el más controversial que podríamos encontrar en toda la formulación de esta loción de Nivea. Y es que tendríamos el dióxido de titanio en su forma nano. Y es que justamente ha sido decretado por la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer que podría ser un posible carcinogénico cuando sea inhalado. Tenemos que tener en cuenta que en este caso estamos hablando de una loción, sería una aplicación tópica, pero sí que es importante tener en cuenta que cuando encontramos este tipo de filtro, en este caso el dióxido de titanio en su forma nano, tenemos que tener en cuenta de no utilizarlo en productos que puedan ser tipo aerosol, spray, para poder prevenir esta inhalación de estas nanopartículas. En los siguientes ingredientes podemos destacar fundamentalmente bastantes emolientes, suavizantes de nuestra piel, y también tendríamos otros 3 filtros ultravioleta químicos que, como he comentado, a excepción de este que he comentado en el primer lugar, que estaba en el número 5 del listado de ingredientes, el resto están regulados con unas concentraciones, pero no se está evaluando en la ECA ningún tipo de seguridad, ni que sean bioacumulativos, etc. De cara al final de la formulación, es cierto que encontramos algunos antioxidantes, encontramos bastante cantidad de perfumantes que ya están de cara al final, pero sí que quería hablaros de la sal y de la silicona que he comentado al principio que contenía. Pues bien, la sal se encuentra en el número 24 de su listado de ingredientes y por esto comentaba que no debería de suponer ningún tipo de problema con respecto a que notemos nuestra piel algo más seca, etcétera, al aplicar este producto, porque se encuentra ya de cara muy al final de nuestro listado y tenemos muy por encima muchos activos que tienen función emoliente, humectante, por lo que no tendríamos que sentir realmente que reseca nuestra piel, etc. Por otro lado, la silicona la encontramos en el número 29 del listado. Está también muy de cara al final, en una proporción muy bajita, pero simplemente comentar para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, que sepáis únicamente que en este caso tendríamos una silicona, pero es verdad que está ya muy de cara al final de nuestro listado de ingredientes. Dicho esto, vamos a conocer el precio para hacer un poquito esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale realmente la pena. Y es que esta loción cuesta entre 13,50 € hasta 15 € aproximadamente por 400 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir? Realmente tiene muchos filtros, como hemos visto, sí que nos van a proteger, sí que vamos a tener esta alta protección, como hemos visto. También tenemos que tener en cuenta que este formato loción va a hacer que se absorba rápidamente, que no sintamos nuestra piel tan pesada. Es verdad que la textura que tiene no sería tan pesada como una crema. Y simplemente que tengamos en cuenta que para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles,
encontramos este alcohol desnaturalizado en el número 4. Es cierto que hubiese sido ideal no encontrarlo porque realmente con todos los filtros que contiene, el único que podríamos decir algo es el que actualmente se está evaluando que pueda ser bioacumulativo y tóxico, pero realmente no se ha decretado que así lo sea, únicamente se está evaluando si lo es o no. Y luego el que he comentado, el del dióxido de titanio en su forma nano, que en este caso, como es aplicación por vía tópica, realmente no tendríamos que tener tampoco ningún tipo de problema a la hora de que no sería inhalado estas nanopartículas, que sería lo más preocupante. En cuanto al precio, sí que tengo que decir que no está mal teniendo en cuenta que tendríamos 400 mililitros. Es verdad que esta loción está pensada también para ser aplicada por todo nuestro cuerpo y es por esto que tenemos 400 mililitros de capacidad, así que realmente entre 13-15 euros aproximadamente por una loción corporal no está mal, teniendo en cuenta que algunos protectores solares cuestan esto, siendo únicamente un envase de unos 50 mililitros y únicamente de aplicación facial. Así que realmente el precio no me parece mal, aunque sí que tengo que decir que realmente no contiene ningún activo que podamos destacar por tener unas propiedades diferenciadoras, etc. Así que tenemos esta alta protección solar, hemos visto que tenemos varios elementos emolientes y humectantes, nos van a aportar hidratación y suavidad, pero es cierto que esta hidratación que nos dice que nos va a durar tantísimas horas, realmente no sería así. Sí que nos va a aportar hidratación, pero es verdad que no obtendríamos una hidratación durante tanto tiempo como viene indicado en el etiquetado. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado esta mítica loción de Nivea y si lo habéis hecho, qué tal os ha funcionado. ¿Os gustaría que analizara más productos solares de Nivea, de otras marcas, etcétera? Por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!